y por el Instituto de Estudios e Investigación Jurídica, INEG Nicaragua, en coordinación con la Universidad de Guanajuato. De su desempeño laboral podemos decir que desde el 16 de julio de 1994 y hasta la fecha, se desempeña como defensora pública y representa jurídicamente a personas que se encuentran en conflicto con la ley. Es especializada desde el 12 de septiembre del 2006 en justicia penal para adolescentes en todas las etapas del procedimiento, desde la inicial hasta la total ejecución de las medidas. Tiene diversas actividades docentes, como en el Centro de Estudios Superiores Intercontinental de Silao, incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2014 tiene actividad en la Universidad Quetzalcóatl en Irapuato, en el programa de maestría en Derecho Penal, impartiendo diversas cátedras, también en el Instituto de Estudios Superiores INDEPAC, y siempre ha participado como ponente. Es parte de su extenso currículum de la doctora, a quien dejo en uso de la voz para escuchar su ponencia. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Guevara, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco muchísimo su puntualidad y desde luego también su paciencia para las fallas técnicas, que luego ya saben que la tecnología todavía no tiene palabra de honor. Seguimos desde la pandemia con este problema. El día de hoy abordaremos, y dándole continuidad a los temas que se abordaron previamente en el seminario, en el primer seminario, hoy abordaremos uno muy importante a mi juicio, que lo hemos denominado origen de la prueba pericial. Pero no hablaremos de un origen histórico de la prueba pericial, sino más bien de un origen deontológico, es decir, ¿por qué lo solicitamos? ¿Para qué solicitamos la prueba pericial? ¿Cuál es esa motivación de las partes o esa necesidad de las partes? ¿Y qué es lo que buscamos con una prueba pericial? Sigue haciendo un poquito de historia. Recordarán sobre todo Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, que son nuestras entidades federativas que están participando, que a partir del año 2000 para nosotros, desde el 2011, empezó la aplicación de un nuevo sistema de justicia penal para adolescentes, perdón, de justicia penal acusatorio de forma gradual. Y desde luego ya en el 2016, ya de forma general. Pero previamente a esto, nosotros nos regíamos por un Código de Procedimientos Penales en el sistema penal tradicional. Haré referencia un poquito a cómo se llevaba a cabo o cómo se consideraba la prueba pericial en aquel anterior sistema. Recordarán, espero que también en San Luis Potosí y en Jalisco hubiera sido así, que en aquel sistema escrito, una vez que se recababa la declaración preparatoria del inculpado, se dictaba un auto, ya fuera de formal prisión o de sujeción a proceso. Y habitualmente se basaba en los elementos de convicción que la Fiscalía glosaba a razón de la averiguación previa. Una vez firme el auto de sujeción a proceso o de formal prisión, se concedía a las partes un plazo para ofrecimiento de pruebas. La Fiscalía ofrecía pruebas y anexaba un cuestionario en el que debía basarse su perito. Y sin tener a la mano ese peritaje, la defensa solía ofrecer un peritaje que abonara un poco más a ese cuestionario, pero lo hacíamos de manera, digámoslo así, a ciegas, que no teníamos idea del resultado de ese peritaje. Cuando ya existía desde la averiguación previa al peritaje, no había tanta dificultad. Por ejemplo, una necropsia o tal vez un dictamen previo de lesiones. No había tanta dificultad porque ya conocíamos el resultado de esa solicitud, de ese peritaje. Pero cuando se ofrecía durante la etapa ya se me olvidó el procedimiento en el sistema acusatorio, no teníamos acceso al resultado sino hasta que empezaba a llevarse a cabo el desahogo de los medios de prueba. Desde luego, bueno, se supone que en presencia del juez, pero no de la forma en que ocurre ahora.
En aquel tiempo, pues sí, el perito debía ofrecer su informe de su peritaje estableciendo el objeto y anexando el cuestionario. ¿Qué es lo que ocurría? Que normalmente teníamos 2 peritajes con una opinión posiblemente, bueno, normalmente diversa. Y lo que el tribunal hacía o el juez hacía cuando encontraba discrepancia en estos 2 peritajes era citarlos a una junta de peritos. Durante esa junta de peritos se buscaba que se pusieran de acuerdo. Cuando ocurría, pues se continuaba con el procedimiento, y cuando no, el juez ordenaba la celebración de un perito tercero en discordia. Al momento de dictar la sentencia, el juez sustentaba su decisión en estos informes, pero la hacía de acuerdo al peritaje que más le hubiera convencido. Y la prueba pericial, pues desde luego era una prueba pericial tasada. Decía el juez decía el tribunal que se le concedía un valor de prueba plena cuando él estaba convencido. Pero la situación que se nos presentaba en aquel sistema era qué es lo que motivaba al juez a concederle mayor valor a un peritaje u a otro, o por qué consideraba en algunas ocasiones que era más creíble el de la fiscalía que el propio perito tercero en discordia. Esto obedece todavía en algunos casos a aquel principio que el juez es el perito de peritos, es decir, iudex perito, perito peritorum, y que decía que el juez es quien estaba mayormente capacitado para cualificar, para identificar qué peritaje reunía mayores elementos de convicción. ¿Sí? ¿Alguien preguntaba? Pues bueno, esto desde luego era en Guanajuato, en el sistema tradicional. Ahora, en este nuevo sistema, evidentemente tenemos mayores posibilidades, digámoslo así, un campo más amplio para poder utilizar la prueba pericial. Porque antes, pues desde luego, normalmente nos basábamos en aquellos puntos de la fiscalía, es decir, en lo que constaba en la averiguación previa o en los peritajes que se ofrecían en la etapa de instrucción, a menos que tuviéramos acceso a alguna información novedosa que la fiscalía pudiera no haber tenido, pero habitualmente cuando esto ocurría, cuando la defensa ofrecía un peritaje sobre un hecho que la fiscalía no había considerado, lo que tenía que hacerse es darle vista al Ministerio Público para que ofreciera también un perito con relación a este otro, pues en este caso sería el principio de contradicción. Ya con el nuevo sistema, al tener la defensa también la misma posibilidad que la fiscalía para realizar actos de investigación, no tenemos que esperar a conocer qué qué datos de prueba pudiera tener la fiscalía para aportar en su momento en la etapa etapa intermedia, en la audiencia, al formular la acusación, y en su momento en la audiencia de preparación a juicio. Desde la investigación inicial tenemos la posibilidad como defensa de realizar actos de investigación. En igualdad se puede decir que el Ministerio Público. Desde luego, en esta etapa de investigación inicial y con base a los actos de investigación, la defensa debe, por lo pronto, en primer momento, de hecho, tener una teoría del caso muy clara, muy precisa. Lo hemos escuchado de nuestros antecesores en este curso, por cuanto a los actos de investigación, por cuanto a los derechos humanos de los imputados y por cuanto incluso a la debida observación desde el debido proceso, que la persona imputada, al tener conocimiento la defensa de los hechos y tener una clara definición de la teoría del caso, puede incorporar a la investigación informes periciales que abonen a esta teoría del caso. Antes de avanzar, me gustaría saber en materia en San Luis Potosí, si alguien nos quisiera apoyar a explicarnos un poquito cómo
antes del nuevo sistema se llevaba a cabo la aportación de la prueba pericial y alguien de Jalisco si nos hiciera favor también para poder considerarlos también en la práctica o en la plática del día de hoy. ¿Nadie? Decía un maestro mío, pero no se amontonen que no los oigo, ¿verdad? San Luis Potosí, ¿no? Que levanten la mano para poderles habilitar el audio, por favor. Gracias. No, parece que no, ¿verdad? Bueno, consideremos entonces el ejemplo de Guanajuato, como se los he explicado. Bien, ese principio que les decía de iudex peritum peritonum, a la fecha, perdón. Es que el chat se me activa cuando estoy hablando y pues no, me distraigo un poquitín. Con la facultad, perdón, les decía del iudex peritum peritorum, el juez todavía a la fecha sigue siendo considerado como el perito de peritos, puesto que tiene obviamente facultades para conceder el valor probatorio que estime pertinente por cuanto a estas pruebas periciales. Ustedes saben que el órgano jurisdiccional asigna libremente el valor que corresponde a cada uno de los datos, a cada uno de los medios de prueba, o de los datos de prueba, y en su momento de las pruebas que se desahoguen si se tratare del tribunal de enjuiciamiento. Esta valoración libre debe ser libre, lógica. El órgano jurisdiccional, desde luego, debe justificar adecuadamente, muy propiamente, por qué concede el valor a cada una de las pruebas. Debe explicarnos, debe justificar esa valoración, debe de precisar cómo es que realizó esa apreciación conjunta, dice el artículo 265, que esta apreciación debe ser conjunta, debe ser integral, armónica, con el resto de los elementos probatorios. No puede tomarse entonces para sí la prueba pericial de forma aislada. La valoración de la prueba, desde luego, puede realizarse por un juez de control cuando ante él se desahogara prueba anticipada o cuando llevare a cabo tal vez un procedimiento abreviado. El tribunal de enjuiciamiento, desde luego, también tiene la obligación, facultad, pues, para valorar la prueba pericial de forma libre y lógica. En la sentencia, el tribunal de enjuiciamiento debe explicar en qué funda esa conclusión para valorar los medios de prueba. Debe de explicar o asentar las razones que sirven precisamente para fundar esa resolución. Debe determinar y exponer muy clara, muy lógica, todos los hechos y circunstancias que ha considerado probados con la valoración de la prueba, en específico de la prueba pericial. Es decir, hablemos, por ejemplo, de un homicidio en que la causa de la muerte se determinare a través de la necropsia por una herida cortocontundente, que tal vez tenga ciertas medidas y que haya causado, digamos, un traumatismo cráneoencefálico. Por cuanto a la prueba pericial en carácter médico de necropsia, el tribunal podría estimar estos elementos como probados. Sin embargo, si el médico excede y dice algo como producido por un cuchillo, por la cacha de una pistola, o se refiriera a algún objeto, el tribunal podría decir que no concede valor a esa parte porque el perito médico no está capacitado para determinar el objeto con el que fue producido aquella herida. Para ello tendríamos que tener entonces el apoyo o el auxilio de otro tipo de peritaje, tal vez un peritaje en criminalística. Con ello quiero decirles que tal vez de esta manera el informe pericial en materia de medicina o de necropsia, perdón,
podría solamente tenerse por acreditada la causa de la muerte y el tipo de herida, pero no el que lo causó, que podría ser un factor determinante para la teoría del caso, ya sea de la fiscalía o de la defensa. Sobre la prueba pericial tenemos una pequeña dificultad. Les decía hace un momento, cómo emigramos o cómo era en el sistema acusatorio, cómo es, perdón, en el sistema tradicional, cómo es ahora en el sistema acusatorio. La prueba pericial en particular, y por eso la abordamos, tiene una dificultad técnica, una dificultad que debe ser considerada, porque la pericial es la opinión de una persona que posee conocimientos técnicos especializados en cierta área. Pero esto no lo faculta, el conocer de medicina no lo faculta para poderse desenvolver en el ámbito jurídico. Por eso los peritos, y de hecho en la Defensoría Pública del Estado de Guanajuato contamos con peritos que además han sido capacitados en cuanto al procedimiento penal, en cuanto a los lineamientos que deben seguirse en el procedimiento penal. Porque si tomáramos como ejemplo el de homicidio, tenemos que un médico de un hospital puede determinarnos la causa de la muerte de acuerdo a sus lineamientos médicos, de acuerdo a sus lineamientos de la institución médica en donde se encontrara elaborando. Bastaría con que dijera, pues se analizó a perenganito de tal a las tales horas, a auscultación, a vistas, y determinó que la causa de la muerte fue tal cosa, un traumatismo craneoencefálico, pero hasta ahí. Si nosotros le pidiéramos un peritaje a este médico, tal vez podrían decirnos, pues ya externé yo mi opinión experta, pero no le reuniría los lineamientos del procedimiento penal que tendríamos que tener nosotros como oferentes de la prueba, o más bien nuestros peritos de las instituciones como de la Fiscalía, como de la Defensa, por cuanto a que nos establezca el procedimiento seguido, el método seguido, el sustento, el apoyo bibliográfico, todos aquellos lineamientos que nos permiten analizar que su procedimiento es correcto y que su procedimiento es que el procedimiento que precede es el que le permite concluir lo que externa en aquel informe pericial. Entonces, por ello es importante considerar que la prueba pericial es mucho más técnica que la prueba testimonial. Por cuanto a la prueba testimonial y relacionándola a la prueba pericial, también hemos encontrado a lo largo de nuestro sistema penal acusatorio, de la vigencia de este sistema penal acusatorio, dos conceptos que antes se confundían poco. Esto es el testigo experto y el perito. A lo largo de este sistema se ha tratado de dilucidar las diferencias que pudiera haber entre uno y otro. A grandes rasgos, salvo que me corrijan y me digan no estamos de acuerdo con usted, un testigo experto, permítanme, les voy a presentar. ¿Están viendo mi presentación? Sí, ¿verdad? Gracias. Un testigo experto gracias. Un testigo experto es una persona que tiene, por ejemplo, un médico, que tiene conocimientos técnicos y que a razón de que presenció los hechos, puede acudir al procedimiento para externar su opinión, no solo de lo que presenció, sino además eso que presenció, relacionarlo con sus conocimientos técnicos. Podemos decir que el testigo experto en un caso de homicidio, él podría decir, bueno, es que yo presencié que A siguió, alcanzó y golpeó a B, que lo golpeó con la cacha de una pistola de tales características, y yo estimo que de ese golpe, porque él se cayó, se desmayó, y yo me acerqué a darle o a brindarle atención, y ya habían cesado sus signos de vida, entonces puedo establecer que esa conducta de A fue la causante de la muerte de B. Tal vez no sea
única medio de prueba que se oferte. Desde luego habríamos que ofrecer otros medios de prueba, otras pruebas periciales para sustentar este testimonio experto. Para mayor abundamiento en esto, poco a poco se van generando ya las opiniones o las tesis de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales federales. En este caso, encontramos este registro digital en el que el tribunal colegiado en la ya 11ª época, que es la época en la que nos encontramos de acuerdo a esto, en la segunda región, así dice tesis de la segunda región, ha establecido precisamente, permítanme, no se copió la tesis, pero a grandes rasgos se los digo. Ha establecido que precisamente un testigo técnico o testigo experto puede acudir a un juicio y aportar no solo lo que sus ojos apreciaron, sus sentidos apreciaron, sino también debe o puede, están posibilidades de aportar sus conocimientos científicos con relación a lo que presenció. Esto de acuerdo y conforme a lo que hemos estado viendo incluso en otros cursos de la doctrina del razonamiento probatorio, porque si bien la prueba pericial tiene el potencial de brindarle a un juez un nivel grande o un gran grado de fiabilidad, de credibilidad, también debe de aportar elementos para que los hechos, la teoría fáctica, sean sustentados. En un caso diferente, el juzgador debe considerar necesaria incluso la prueba pericial. Si no se la aportara en las partes, pues no podría valorar ese hecho. Por ejemplo, si estamos hablando de que la sangre encontrada en el lugar tal pertenecía a un hombre, a una persona, a un ser humano, no podría el tribunal tenerlo por cierto. El juzgador debería verificar que esto esté acreditado y no bastaría con la opinión del policía, del primer respondiente, de testigos. No, la prueba ideal para poder establecer que aquella mancha hemática corresponde a sangre proveniente de un ser humano podría ser un análisis de ADN tal vez, o un análisis químico para que determine la procedencia de los leucocitos, de los eritrocitos y todos los que se puedan encontrar en el fluido, que en apariencia es sangre. El tribunal también debe de precisar, debe de controlar también el fluido, el flujo de información a través de una prueba pericial. No controlarla por cuanto a ser él el que interrogue, pero sí por lo pronto solicitar algunas precisiones incluso. Y además, la valoración de ese informe pericial debe de estar relacionada con los hechos y desde luego con más elementos de prueba, más datos de prueba o medios de prueba que se hubieran aportado. Si estaban aportándonos una prueba pericial por cuanto al color del cabello de la víctima, cuando esto no tiene relación, pues bueno, no podría el tribunal incluso concederle valor. Una manera de controlar esta situación es precisamente en la audiencia de preparación a juicio, la audiencia intermedia. ¿Cómo se controla eso? Bueno, ustedes saben, sobre todo los que han estado en la etapa intermedia, que seguida la investigación inicial, sin que hubiera una salida alterna, desde luego iniciamos la etapa intermedia con, concluido el plazo de investigación complementaria, con la formulación del Ministerio Público de una acusación. Ustedes saben que el Ministerio Público tiene 5 días o 10 días, dependen en adultos, una vez fenecido el plazo de investigación complementaria, para 3 opciones: para solicitar la suspensión condicional, para plantear una salida alterna o para formular acusación. Yéndonos al supuesto de que formule acusación, en su documento escrito, porque esta es una fase escrita de la etapa intermedia, nos debe establecer cuáles son esos medios de prueba que pretende que se desahoguen en juicio.
al momento de ofrecer esos medios de prueba, aun cuando nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales no sea muy, muy preciso, el Ministerio Público debe de establecernos cuál es el objeto, cuál es la utilidad, cuál es la pertinencia que cada uno de sus medios de prueba busca. ¿De dónde saco esto? Pues desde luego del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales que rige la parte de la etapa intermedia por cuanto al debate de la exclusión de medios de prueba. Es el artículo 324, si no estoy equivocada. No, sí estoy equivocada. 346. ¿Perdón? 346, no me está la exclusión de Sí. medios de prueba en el tiempo Sí, intermedio. tiene razón. Sí, perdóneme. Tiene toda la razón. De acuerdo. Entonces, en este artículo, en la exclusión de los medios de prueba, el juez podrá, a petición desde luego de partes, solicitar la exclusión de medios de prueba. Y déjenme, les muestro una. ¿Están viendo mi presentación? ¿En PowerPoint todavía? Hacen favor de eso. Gracias. Bien. Sí, sí, Muchas gracias. El tribunal, en cuanto al artículo 346, sí nos establece que cuando se analiza este debate de los medios de prueba ofrecidos, el juez de control, obviamente es quien dirige esta audiencia intermedia, podrá fundadamente ordenar la exclusión de los medios de prueba. Aquí están las razones de la exclusión, que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación. Esto es la pertinencia. Y sean útiles, y que obviamente no sean útiles para el esclarecimiento de los hechos. Pues no es la utilidad, desde luego. Y después, en la fracción primera, nos establece que los medios de prueba que se ofrezcan, dice aquí que para efectos dilatorios, posiblemente no sea para efectos dilatorios, pero podría ser sobreabundante, porque digamos que ofrecen como 10 testigos para acreditar que Juan Pérez era casado, o 10 testigos para ofrecer que Juan Pérez tenía un trabajo, ya saben, ese tipo de cuestiones. Y pues si buscan acreditar lo mismo, que ya está superado incluso, pues bueno, esto es sobreabundante, entonces no es pertinente tampoco. Es impertinente también porque no se refiere a los hechos controvertidos. Por ejemplo, les decía, la prueba pericial para determinar el color de cabello de la víctima o de una vecina, pues no tiene nada que ver. Nadie está discutiendo si tenía el pelo rojo, si lo tenía castaño o de qué otro tono pudiera haberlo tenido. O innecesario por referirse a hechos públicos, notorios o no controvertidos. Hechos públicos podría ser incluso, pues que Juan Pérez era hombre, ¿no? ¿O alguien tiene alguna otra idea? Porque escucho un micrófono. ¿Por qué no? Bueno. Gracias. Permítame un segundo, porque no me puedo regresar a la presentación. Ya. Bueno, entonces el tribunal, desde luego será a petición de la parte adversa, podrá excluir estos medios de prueba. Pero esto es ya en la audiencia intermedia. Desde el mismo momento en que se está ofertando los medios de prueba, deberíase decir cuál es el objeto, cuál es la utilidad y cuál es la pertinencia, porque de no establecerlo así, estaríamos igual transgrediendo el principio de contradicción. Con esto quiero decirles que si yo como defensa no conozco cuál es el objeto o para qué busca la fiscal conocer el color de cabello de la víctima o de otra persona, si no lo sé, ¿cómo puedo contravertirlo? Y no me puedo ir a enterar a la audiencia intermedia de la razón, el objeto que tenía la fiscalía para ese medio de prueba,
porque entonces ya no podría en ese momento ofertar medios de prueba. Aquí tenemos un pequeño problema porque no puedo dejar de presentar. Bueno, no se deja. Nos vamos a tener que quedar con la pantalla ahí. Si nosotros también como defensa, gracias, si nosotros como defensa no podemos o no estamos en posibilidad de, caray, alguien está moviendo la pantalla. Gracias. Si no conocemos cuál es el objeto o la finalidad, no estaríamos en posibilidades de controvertir este dato. Alguna buena práctica de la Defensoría Penal del Estado de Guanajuato y que de alguna manera fue a través de nuestros maestros, nuestros formadores de formadores, el maestro Salvador Gómez y maestro Enrique, que ya estuvo con nosotros. Ellos nos capacitan y nos explican esta situación y nos dicen, si tú no sabes cuál es el objeto, la pertinencia de la prueba pericial de la Fiscalía, es complicado que puedas controvertir este hecho. Por ello, coincido con ellos desde luego y estoy en la idea de que pues, debemos solicitar en la audiencia intermedia esta exclusión de medios de prueba. Sin embargo, eso tampoco nos limita a que nosotros buscamos tal vez hacia dónde quería enfocarse la Fiscalía y podamos en su momento aportar un medio de prueba idóneo, una prueba pericial, para poder sostener nuestra teoría del caso. Como buena práctica, les decía yo, nosotros en el estado de Guanajuato acostumbramos desde la etapa de investigación inicial diseñar ese formato, identificar la teoría del caso de la Fiscalía e identificar o diseñar una teoría del caso de la defensa. Escuchaba en una de las sesiones anteriores acerca también de la defensa pasiva. La defensa pasiva suele ser también utilizada. Sin embargo, en la mayoría de los casos considero que es más adecuada una defensa activa porque nunca sabemos hacia dónde realmente la Fiscalía está encaminando su teoría del caso. Suele aportar medios de prueba, a veces, no siempre, dilatorios o confusos. Yo podría hablarles de algunos casos en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en los que he notado que hay datos de prueba de la Fiscalía glosados de forma innecesaria o aparentemente innecesaria, que están buscando distraernos. Y máxime cuando consideran o saben quién es el defensor, que saben que va a indagar por todo lo que ellos hayan realizado en la etapa de investigación o incluso en la etapa de investigación complementaria. Entonces, saben que nos vamos a dedicar a desmenuzar todos sus medios o datos de prueba que tengan glosados hasta el momento y tienden a hacer esas cosas. Repito, no todos los fiscales, pero pues ya saben. Por cuanto a cuál es el objeto de un peritaje, pues un peritaje puede ser, todo puede ser objeto de peritaje. Podemos solicitar la opinión técnica de casi todos los hechos. En un robo, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, cuando el monto de lo robado no esté debidamente cuantificado, la sanción es menor. Cuando en el estado de Guanajuato también se adicionó en el Código Penal la disposición de que el monto de lo robado debía atenderse al valor comercial del objeto robado, teníamos también algunas dificultades, puesto que la Fiscalía aportaba sus peritajes por cuanto al valor del objeto, aún sin tenerlos a la vista. Esto quiere decir, supongamos que nuestro defenso, en el estado que fuera, en el estado de la República que estuviera, nuestro defenso hubiera robado una joyería, al interior de una joyería, piezas de valor. Normalmente, cuando esto ocurre, los dueños de estas joyerías ciegas o de alguna manera calculan que les robaron casi siempre diamantes, ¿verdad? Casi siempre dicen, me robaron todo. Pero como no los han recuperado,
Los peritajes no pueden versar sobre objetos no puestos a la vista, o no deberían. Y algunos fiscales todavía se atreven a sí solicitar un informe pericial de objetos no puestos a la vista y piden que se establezca el valor comercial. Las víctimas de este tipo de delitos establecen, bueno, es que este anillo, digámoslo, este anillo yo lo tenía a la venta en $1,000,000, es un ejemplo. Y el valor comercial es entonces $1,000,000. Si nos quedáramos con la opinión del peritaje, del perito de la fiscalía, pues nuestro defendido estaría encuadrando su conducta, se le estaría encuadrando la conducta a nuestro defendido como la más grave por el monto de lo robado. Sin embargo, pues si nosotros ofrecemos un perito atingente a este hecho, podríamos establecer a través de una prueba pericial idónea el hecho de que no se puede conceder un valor comercial a un objeto del que no conocemos a ciencia cierta características por no tenerlo a la vista. Además, en el caso, por ejemplo, de las joyerías, una cosa es el valor de venta, que es una expectativa, el valor de venta que yo tenía expuesto el objeto, porque es una expectativa de venta al valor comercial, a lo que yo pagué por adquirir esa pieza. Espero haber sido clara. Si yo, joyera, o dueña de una joyería, compré este anillo en $500, como expectativa de venta le pongo un valor de $2,000, el valor comercial no será la expectativa de venta. Entonces, pero no bastará que el defensor haga el argumento. Tendrá que hacerlo a través de una persona con conocimientos técnicos y que nos diga por qué razón no podemos concederle el valor de expectativa de venta a un objeto, sino el valor que ya hubiera sido adquirido, porque recordando que el robo es un delito que atenta contra un bien jurídico como es el patrimonio, se tiene que atender al detrimento real que ese patrimonio hubiera recibido. Es decir, yo pagué $500, ese es mi detrimento real, pero esto no lo puedo establecer yo como un argumento de defensa, tiene que ser a través de una persona con conocimientos específicos. Y aquí retomo lo que les decía hace un momento, pero el perito, que en este caso pues podría ser un perito sin profesión, un perito que tenga oficio experto pues en esta materia, un joyero, una persona que se dedique a hacer piezas de joyería, que mis paisanos de Jalisco sabrán que pues allá tenemos muchos. El joyero nos podrá establecer el valor que podría tener este objeto si lo tuviera a la vista. Pero al momento de externarnos su opinión, no nos lo hará tan científicamente como lo haría un perito de los que tenemos incluidos tanto en las fiscalías como en las defensas. En el caso de establecer justificación, establecer qué procedimiento siguió, por qué lo siguió, cuál es el sustento, toda esa estructura que nos permite, incluso le permite al juez incluso analizar y valorar correctamente esta prueba o este medio de prueba o en su momento dato. Eso es lo que podría diferenciar un poco a un perito lego, o bueno, me refiero a lego por cuanto a que no conoce los procedimientos penales o no conoce el procedimiento jurídico para aportar esta información pericial. Aquí entonces tendríamos esa pequeña dificultad, pero podría ser que fuera apoyado por otro perito que sí conociere estos procedimientos, pero la valoración es la que tendríamos comprometida un poco por cuanto al apoyo de otro perito. Entonces, sí, el tribunal tendría que conceder el valor atingente y dependiendo del tipo de peritaje, porque recuerden que según nuestros códigos anteriores, sobre todo, el perito debe de tener un título oficial, pero el título oficial se refiere, pues bueno, a una licenciatura, una carrera técnica, un documento de una universidad, de una escuela que lo respalde en el conocimiento de esa ciencia, de ese oficio. Entonces, muchas de las personas, un albañil, por ejemplo, no posee este conocimiento, pero un albañil incluso nos podría dar una opinión, pues sí, técnica, ¿por qué no?, en algunas cuestiones. Aquí tendría que ser esta persona auxiliado para que ese peritaje tenga credibilidad, tenga, pues, aporte más información y una información idónea para el esclarecimiento del hecho, desde luego, y para sostener o apoyar la teoría del caso
de la persona o de la parte que lo oferta. ¿Por qué requerimos entonces de un perito? ¿Por qué requerimos de ofrecer peritos? Pues por como hemos estado dialogando, bueno, he estado hablando, es necesario para un tribunal, porque aunque sea el perito de peritos, no lo sabe todo, no tiene todas las ciencias. Es perito de peritos porque está facultado para interpretar un informe pericial, es perito de peritos porque se le faculta para valorar libremente, de forma lógica, un informe pericial, pero no es que él conozca de electricidad, de computación, no, bueno, tendrá conocimientos, porque tenemos desde luego juzgadores con muchos conocimientos, pero ello no sería pues, lo idóneo y lo adecuado para que él mismo dijera, no, el valor de la joyería sí tiene que ser, de la pieza robada sí tiene que ser el valor de expectativa de venta, porque si no es lo que pierde, lo que no ganó es lo que pierde, ¿no? Sin ningún peritaje que lo respaldara. Eso no puede ser. Desde luego el juez analizará y deberá contar con esa información pericial de que se trate, de la materia que se trate o del tema de que se trate. Recuerden nada más, el juez, aun cuando es perito de peritos y analiza estos informes periciales, debe, al momento de dictar su sentencia, fundar y motivar adecuadamente la razón por la que concede o no valor, ya sea total o parcial, a un informe pericial. ¿Cuál entonces sería, una vez glosados los informes periciales, cuál es la obligación de las partes? Realizar el descubrimiento probatorio. Recordando que el descubrimiento probatorio es esa muestra, esa apertura, ese abrir el juego, o las cartas, como dirían, a la parte adversa sobre aquello que tenemos. Para la fiscalía es obligatorio hacer descubrimiento probatorio. Para la defensa es facultativo, es decir, nosotros podremos solamente, aunque realicemos muchísimos actos de investigación, solamente estamos obligados a hacer descubrimiento probatorio de aquellos actos de investigación realizados que sirvan o sean atingentes a nuestra teoría del caso y que además pretendamos que se desahogue en juicio. Eso lo sabemos todos nosotros. ¿Cuándo el informe pericial o la prueba pericial debe ser descubierta? Bueno, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, permítanme un segundo. Perdón. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, si mal no estoy, en el artículo 337, ese descubrimiento probatorio, desde luego, es esa obligación que tenemos todos, ¿no? De dar a conocer a la parte adversa esos medios de prueba que queramos o que tengamos intención de que sean desahogados en el juicio. Además, para la fiscalía, el descubrimiento probatorio abona más, es más amplio, porque comprende ese acceso y desde luego que nos entreguen copia de todos los registros que haya realizado en la investigación. Por eso les digo que para él es obligatorio. Esta situación creo que la comentó nuestro compañero de San Luis Potosí cuando abordaba el tema de los actos de investigación. Es un pequeño problema porque la investigación, la carpeta de investigación se supone que es desformalizada. Digo se supone porque todavía no estoy muy convencida de esta desformalización de la carpeta de investigación. Desformalizada se referirá, o según entiendo, a que no debe estar como antes, cosida, foliada, rubricada, firmada. Obviamente firmada sí, pues, pero ya no debe estar cosida, foliada y rubricada. Y no es como que deban constar, dicen las personas que me han explicado esta situación de la desformalización de la carpeta de investigación, deban constar, por ejemplo, todos los oficios que se han girado, o deban constar todas las entrevistas que la policía pudo haber realizado. Yo no estoy muy convencida. Porque yo considero que si se debe cumplir por parte de la Fiscalía aquel principio de lealtad, pues debe de estar en aquella carpeta todos aquellos actos de investigación o de registros, los registros pues de esos actos de investigación glosados en la carpeta.
Pero cuando la defensa acude a la fiscalía en algún asunto y pide la carpeta de investigación, yo he notado, no sé qué si pasa en otros lugares o en otras, con otros defensores o con otros estados de la República, que en ciertos casos que son delicados o que son mediáticos o que son de alguna manera van a ser complicaditos, la fiscalía tiene dos folders. Uno con una así muy chiquitito, con poquitos actos de investigación, y otro con muchísimos más actos de investigación. En alguna ocasión, cuando noté esto, solicité una audiencia de control de derechos, que en algunas personas suelen llamar tutela de derechos. Yo la llamo control de derechos porque al final de la historia es ante un juez de control y está controlando precisamente derechos. En la audiencia de control, yo le decía al tribunal que aquellos datos que la fiscalía al momento de correrme traslado de la carpeta de investigación, me había corrido traslado de 6 o 7 testimoniales o entrevistas a testigos que cuando yo le solicité la carpeta de investigación no estaban. La fiscalía me dijo, bueno, pues es que es obligación de la defensa estar al pendiente de la carpeta de investigación. Tiene el derecho de acceder a ella y tiene el derecho de acudir a la fiscalía y solicitarla cuantas veces lo necesite. La juez de control le da la razón y dice, defensa, usted puede acudir cuantas veces necesite y estar al pendiente del desahogo pues más bien de la realización de actos de investigación. Lo que he optado en ese tipo de asuntos es estar cada 2 días, cada 3 días, solicitando copias de registros, de los que se hubieran realizado desde tal fecha a tal fecha. Solicito copia de los que se hubieran realizado tal fecha a tal fecha. Esto debido a que ya ha pasado, les estoy explicando, que por ejemplo ahorita en la mañana fui a checar una carpeta de investigación y ahorita no hay actos de investigación nuevos, pero al día de la audiencia ya hay nuevos. Ya están unos que se llevaron precisamente el día de hoy, que los sacaron, que los quitaron, o a veces los incorporan y les acomodan las fechas. No sé si pasen todas sus fiscalías, pero yo he notado eso. Entonces, por esa razón, esta es una buena práctica, dicen por ahí, o una práctica que yo utilizo para verificar que sí me estén realmente haciendo un real descubrimiento probatorio. Alguien me habría dicho, ¿sabes qué? Pues déjalo, total. Si no te corrió traslado, si no te las incorpora debidamente, no te da las copias a tiempo, pues podrías solicitar en su momento que se declararan nulas. Algunos sí, pero no todos. Volviendo al descubrimiento probatorio, bueno, entonces la fiscalía debe entonces entregarnos todos los registros que haya realizado. Debe también, no sé, corrernos traslado o copias, aun cuando no pretenda que estos estos datos de prueba vayan a ser aportados en la audiencia intermedia. Él está obligado totalmente a aportarlos, a entregárnoslo. Porque incluso podría ser que esos medios, o bueno, datos de prueba para la fiscalía no abonen a su teoría del caso, pero podría ser que para la defensa abone muchísimo. Para el caso del imputado, bueno, obviamente a través de su defensor, el descubrimiento probatorio solamente pues, va a consistir en ese acceso a aquellos actos de investigación que sí queramos o que sí pretendamos que se desahoguen en audiencia de juicio, pero desde luego van a ser aquellos a los que nos hagamos referencia en la audiencia intermedia. Antes de avanzar con esta situación, vamos a hablar de unos peritajes muy, muy especiales, que son los peritajes irrepetibles o peritajes irreproducibles. En el estado de Guanajuato ocurre muchísimo que cuando la fiscalía está llevando a cabo pues, precisamente una investigación, hablemos de, pues no me gusta mucho poner ejemplos de delitos sexuales, créanme, porque no son mis favoritos para utilizarlos como ejemplo, ¿no? Pero hablemos, por ejemplo, de que la víctima hubiera dicho que fue drogada para robarla. Que de hecho en Silao estuvo ocurriendo, yo vivo en Silao, Guanajuato, estuvo ocurriendo mucho que a señoras mayores se acercaban otras personas y les daban a oler
perfumes y eso. Ay, mire qué barato, se lo vendemos. Y tenían o contenían esos aromas a alguna droga, nunca supe el nombre de la droga, que inhibían su voluntad, que las mantenían en un estado como adormiladas y las podían pues manejar a su antojo, y eran mujeres las que estaban haciendo eso, y llevaban a estas víctimas a sus casas, a los domicilios de las víctimas, en donde las saqueaban las casas. Una maestra vecina mía fue víctima de este hecho, y cuando se dio cuenta, cuando despierta de esta situación, se da cuenta que está sentada a mitad del piso de su comedor, reacciona poco a poco, se acuerda nada más del momento en que le ofrecieron a oler el perfume, y voltea a su alrededor y su casa está casi vacía. Bueno, supongamos que la maestra hubiera acudido al Ministerio Público enseguida a presentar denuncia por este hecho. Lo correcto sería que la Fiscalía de inmediato ordenara la extracción de una prueba de sangre, una toma de sangre, y de inmediato se enviara a valorar o a peritar esta muestra de sangre para determinar la presencia de alguna toxina o alguna droga en la sangre. Como estas pruebas no pueden repetirse más adelante, porque evidentemente al paso del tiempo va a desaparecer los vestigios de esa droga en la sangre. A este tipo de pruebas es a las que consideramos pruebas irrepetibles o irreproducibles. En el caso que le estoy poniendo de la maestra, de mi vecina, como no sabemos quién es el probable autor del hecho todavía, no sabemos quién sería el imputable, entonces, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, debe designarse a un defensor. Este defensor podrá acudir al desarrollo de esta prueba pericial, de este acto de investigación, o podrá aportar, o más bien ofrecer de parte suya, un perito idóneo que también igual esté presente en la realización del peritaje, porque por ni modo que dos personas estén con la misma prueba sanguínea, o en el caso, o en otro tipo de pruebas periciales, podrá incluso hacer él mismo emitir su propia opinión con relación a ese procedimiento químico o a ese procedimiento pericial. Esto es, desde luego, si el defensor lo estima necesario. Y para esto la Fiscalía debe precisarle a la defensa el lugar, la hora en que debe o que se llevará a cabo esta prueba pericial. Pero algo que no sé si ocurre en San Luis Potosí y en Jalisco es que suele ser que la Fiscalía no nos justifique la urgencia, no nos justifique la necesidad de esa prueba pericial. No sé si ocurre en todas las fiscalías, pero en las que yo he tenido oportunidad de checar, cuando notifican la realización de esta prueba pericial, solamente les dice, se le notifica que se realizará prueba pericial en sangre o en esto, o en la corporeidad de cierta mujer o de cierto hombre, no sé, un ginecológico o un ginecoproctológico, a tales horas y tal día, pero no se establece la urgencia, no se establece esa necesidad de que sea un peritaje irreproducible. Esto pues podría transgredir en su momento, o podría ser más bien motivo de una valoración de prueba, o podría ser motivo incluso de una exclusión, dependiendo la teoría del caso de la defensa. Porque si nos es favorable el resultado, pues podríamos decir que sí está bien, ¿no? Eso es, ya cada quien lo decide. En los peritajes irreproducibles, yo sé que también hay defensores aquí especializados para adolescentes. Para la Defensoría Especializada para Adolescentes, voy a hacer aquí mi intromisión del área. No puede ser una defensa abstracta como se conoce comúnmente para adultos en el estado de Guanajuato, porque el peritaje reproducible en adultos se lleva a cabo de la forma en que les expliqué, es decir, se le designa un defensor aun cuando no se conozca el imputable. En adolescentes no puede ser así, porque si es un fiscal especializado en justicia para adolescentes, tiene al menos la presunción de que hay una persona probable autora del hecho
que es menor de 18 años. Si no, no tendría competencia y no estuviera actuando, ¿verdad? Entonces, para los defensores especializados para adolescentes, algunos solemos, cuando recibimos la notificación de la realización de un peritaje irreproducible, pues solemos pedirle a la fiscalía, pues sabes que sí, pero dime, ¿quién es mi defendido? Dame los datos de localización para poder dialogar con él y poderle, pues, hacer respetar su derecho a una defensa adecuada. A veces nos dicen, no, pues es que es urgente. Pues sí, ya no hay problema, atiendo tu peritaje irreproducible, pero dime, ¿quién es esa persona que es probable autora del hecho y que tú bueno, que está seguro ya que es menor de 18 años? Esto es, repito, estoy compartiéndoles algo que me parece una buena práctica para aquellos que se desenvuelvan también en la justicia para adolescentes. Porque no todo lo que en el Código Nacional de Procedimientos Penales está establecido, ya saben ustedes, los que son especializados, no todo se traslada a pie puntillas o de punto y coma a la ley nacional. Hay muchas cuestiones que deben de ser precisamente modificadas y adecuadas al sistema de nosotros. Volviendo al tema de adultos, cuando se lleva a cabo ese peritaje irreproducible, se dice, el Código Nacional establece que debe ser admitida como medio de prueba, aun cuando la defensa no hubiera aportado un perito de su parte, o si hubiera designado uno, no hubiera acudido. Dice, debe ser admitido como medio de prueba. Yo creo que no. Yo, Marta Loreto, creo que no. Porque si, como les decía hace un momento, ese peritaje irreproducible está viciado, tiene alguno de los vicios, es decir, no siguió los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales, o la fiscal fue omisa en ciertas cuestiones, esto desde luego es también causa de exclusión, porque ustedes saben que una de las causas de exclusión de los medios de prueba es que se hubieran obtenido con alguna violación a los derechos. Por cuanto a la obtención de algunos medios de prueba, también igual podría ser, antes de iniciar la audiencia intermedia, iniciar pues, o más bien aperturar esta audiencia intermedia con un incidente de nulidad. Podríamos iniciarlo por ahí, iniciar con un incidente de nulidad de medio de prueba, porque ya para entonces será un medio de prueba, especificarle al tribunal por qué consideramos que debe ser declarado nulo, y si se logra la declaratoria de nulidad, pues tenemos otra causa de exclusión, que sería precisamente la establecida en la fracción tercera del artículo 346, y es que se puede excluir un medio de prueba por haber sido declarado nulo. Muy bien. Los peritajes especiales son otra de las cuestiones que debemos atender en nuestro nuevo sistema penal acusatorio. Cuando por el mismo hecho sea necesario llevar a cabo varios peritajes, pueden llevarse a cabo de forma conjunta. Aquí sí es muy necesario utilizar los ejemplos de los delitos sexuales, porque ustedes saben que una víctima tiene derecho pues, a que se le atienda incluso de forma psicológica como parte de la reparación del daño. Al momento de que una víctima de naturaleza, de un hecho de naturaleza sexual, él deberá ser, la víctima deberá ser analizado tanto biológica, a través de un médico, como psicológica, como, no sé, cualquier otras cuestiones que deban ser estimadas. Pero además tiene que tener un acompañamiento emotivo, otro psicólogo podría ser, para que esa persona esté cerca de ella al momento de que se le tome declaración, se le interrogue. Estos son peritajes incluso, porque al momento de que el psicólogo rinda su peritaje por cuanto al hecho, el médico, todos estos deben de estar, pues desde luego, relacionados unos con otros. No podrá decir el psicólogo, es que tiene problemas porque cuando era niña la corrieron de la escuela. No, tendrá que relacionarse con el hecho investigado.
Bueno, hasta este momento, a mí sí ya me gustaría no seguir hablando en un monólogo. Me gustaría más bien que platicáramos un poco más sobre las experiencias que tienen ustedes y cómo las han superado con relación a la prueba pericial. Iba a abordar un poquitito más de la prueba pericial en materia de psicología, pero esto será tema de la siguiente sesión. Adelante, doctora Segura, Erika. ¿Podrían abrir? Gracias, doctora Martita. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Quiero comentarte una experiencia que, con respecto a lo que tú estás señalando de la prueba pericial. Sí. Acabo de terminar un juicio la semana pasada donde todo el proceso se fue precisamente por un robo de la fracción quinta del Código Penal para el Estado de Guanajuato. Al momento del contrainterrogatorio al perito de la Fiscalía, que era la única prueba pericial que teníamos, pues determinó que el valor pericial del robo el robo consistía en el robo de un vehículo de motor. Y este perito, no, como tú ya lo expresaste, nos señala que no tuvo a la vista el vehículo, y que por lo tanto pues lo evaluó de acuerdo a consideraciones solamente a través de estar preguntando pues en la industria automotriz, ¿verdad? En algunas páginas de internet. Pero previo a ello los testigos, es decir, el ofendido y su familia, había señalado que ese vehículo desde el momento de su compra tenía unos daños pues bastante especiales, ¿no? Para el vehículo. Así que se le hicieron varias preguntas en el contrainterrogatorio por parte de la defensa al perito evaluador de la Fiscalía, donde él evalúa el vehículo en 65,000 pesos, pero se le dice que si tuvo conocimiento, pues que si había tenido conocimiento del funcionamiento de ese vehículo, indicó que no, y que la situación era porque efectivamente pues no lo había tenido a la vista. Entonces se le dijo que si hipotéticamente se presentaran esos daños, si tendría ese mismo valor, y indicó que no. En base a ello, el juez reclasifica efectivamente a un robo de vehículos, o sea, un robo calificado, pero de cuantía indeterminada, porque no se pudo establecer pues el monto o el valor comercial del vehículo. La situación es la siguiente: al evaluarlo al dejarlo en el artículo 192, el Código Penal para el Estado de Guanajuato establece que se aplicará una pena de prisión de 1 a 5 años. Y entonces le pone, por así considerarlo él, en su sentencia 2 años, 6 meses. Por el monto de la pena, por el tipo de la pena, pues no le concede beneficios, pero le concede el sustitutivo en trabajos en favor de la comunidad, y dice que deja para ejecución de sentencia, que ahí se vea lo de la cuantía del robo. Hasta ahí no sé si me voy explicando. Sí. La situación es de que el muchacho le faltan 6 meses por compurgar, únicamente 6 meses, al día de hoy 6 meses, 7 días. Pero nosotros, privilegiando pues el derecho a la libertad, pues le hicimos un escrito donde solicitamos que se acoge él a los trabajos en favor de la comunidad que le concedió en sentencia. Y le solicitamos que le expida un certificado para que pague la multa. Y nos resuelve el día de hoy, no, el día del viernes nos resuelve que sí le expide el certificado para que pague su multa, pero que no ha lugar a que se acoja al beneficio a los trabajos en favor de la comunidad, en virtud de que no ha sido cuantificada la reparación del daño. Y hay una tesis
Hay una tesis de jurisprudencia que indica que su rubro lo indica, lo señala todo, donde dice que ay, permíteme, es que no. Dice que no le puede conceder la libertad en virtud de que no están satisfechos los requisitos del artículo 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pero se está interponiendo un recurso de revocación, no sé si sea lo correcto, porque esos beneficios de los que hablan estos artículos que invoca el juez en su resolución es acerca de la libertad anticipada, más no de los trabajos en favor de la comunidad. Entonces, estamos aplicando una tesis que a su rubro dice, y yo creo que es muy contundente, dice que los sustitutivos de la pena de prisión y suspensión condicional de la ejecución de la pena es ilegal condicionar su otorgamiento a que previamente se pague la reparación del daño si la cuantificación de esta se reservó para la etapa de ejecución. Y él en su sentencia claramente dijo que se reserva la cuantificación para etapa de ejecución. Entonces esta tesis es muy clara, del rubro se desprende todo, pero del contenido de esta tesis, que es de la 11ª época, nos dice todo. Entonces no sé qué opinión te merezca, en virtud de que pues tú sabes del sistema tradicional, sabes del sistema acusatorio, del sistema en adolescentes, acusatorio y tradicional. Y no sé qué opinión te merezca, pero nos encontramos a esta situación de que pues no tenemos prueba pericial de la defensa, ¿sí? Pero tenemos una prueba pericial de la fiscalía que la misma ayudó en el contrainterrogatorio para la defensa, para que de la fracción quinta, que iba de una pena de 4 a 10 años, pudiéndose aumentar 5 años más por la calificativa, quedó en un robo indeterminado, pero ahorita este juez no privilegia la libertad y le dice no, casi le está diciendo, no, espérate hasta que se ejecute, hasta que la ejecución se cuantifique. Y pues ahí pues va a pasar el tiempo, aparte pues nos vamos a ir obviamente a un recurso de apelación, ¿verdad? Por la pena y por la multa, que pues también está bastante excesiva, pero mi pregunta es, ¿qué opinión te merece estos resultados de este juicio oral? Sería mi participación. Muchas gracias, doctora Erika. Mira, primero, y para todos los demás, de lo que nos ha platicado la doctora Erika, vamos a rescatar dos cosas. La teoría del caso que decía hace un momento de defensa pasiva, no siempre es exactamente o sea, no está equivocada, porque, por ejemplo, como ya nos lo acaba de platicar, una manera de refutar una prueba pericial de la parte adversa es a través del contrainterrogatorio. Bueno, aquí yo rescataría de lo que acabas de decir primero una duda que me surge. ¿Estas promociones que estás haciendo son ante el juez, al tribunal de enjuiciamiento? Sí, ¿verdad? La apelación obviamente pues va a ser ante una sala. La solicitud que mencionabas acerca de que se le extendiera el recibo para pagar la multa y además se le tuviera acogiéndose a trabajos a favor de la comunidad, ¿esta solicitud fue ante el tribunal de enjuiciamiento o ante el juez de ejecución? Bueno, yo considero, salvo la mejor opinión de alguien más, también fui defensora en ejecución de adolescentes, que ya la competencia ha sido enviada al juez de ejecución. Y sí, el juez de ejecución ya está facultado para otorgar la libertad en este momento y aplicar la sustitución, pues como se lo concedió, ¿no? Pero debe seguirse ciertos lineamientos, no es simple y llano, no es ya ábreme la puerta y vámonos a trabajos a favor de la comunidad. La Ley Nacional de Ejecución Penal también establece un procedimiento, a esto lo llama controversias judiciales, dentro de las cuales se va a usar una especie de mini juicio chiquitito para justificar la necesidad de esa sustitución. Podríamos traer como antecedente la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento. Por cuanto a la reparación del daño, es imposible que se cuantifique un daño de un objeto no evaluado. Es decir,
Sí, la competencia ya para determinar la cuantía de la reparación del daño va a ser competencia del Tribunal de Juicio, del Juzgado de Ejecución. Pero uno de los argumentos lo tienes en la mesa. No se pudo cuantificar, no se va a poder cuantificar. Y por tanto, tiene que concederse a través de esta controversia judicial la sustitución del internamiento de la prisión por trabajos a favor de la comunidad. Esto yo lo haría ante el juez de ejecución. Sí, bueno, vamos a, tenemos en el chat, si me permiten tomar uno y uno, me hablan o me piden que hable sobre el metaperitaje desde la etapa intermedia. Así, creo que se me estaba pasando ese pequeño tema. El metaperitaje está siendo algo, no novedoso, pero sí algo muy bueno que hemos estado aplicando las partes, sobre todo las defensas activas. Estos los aplicamos cuando ya no es posible que podamos repetir el peritaje de la parte adversa. Ay, perdón, antes de avanzar, doctora Segura, respondí a tu inquietud. Gracias, Martita, sí, muy amable. Te agradezco. Yo ya iba como que desencarrilada. Bueno, el metaperitaje entonces será la opinión técnica de nuestra parte, por ejemplo, de nuestros peritos, que analizará precisamente aquellos procedimientos que siguió el perito adverso, es decir, o el perito de la parte adversa. Analizará todos los procedimientos y con sustento en ellos emitirá su propia opinión. Esto puede ocurrir o se presenta más frecuentemente en los delitos sexuales, otra vez, para analizar un dictamen, por ejemplo, un ginecoproctológico. Supongamos que la persona defensora que fue designada para acudir al irreproducible designó un perito y no fue, bueno, ya tal vez no podamos repetir, de hecho, no podríamos repetir ese peritaje, pero nuestro perito sí podría hacer una valoración del procedimiento seguido por aquel perito y emitirá su propia opinión y dirá si la estima o no correcta, si las conclusiones que entregó, que proporcionó, son o no adecuadas, o qué es lo que le agregaría o le quitaría, no sé, por algo por el estilo. Y esto es válido. Y esto podría ser aportado incluso como un medio de prueba de nuestra parte. No sé si contesté a la inquietud de la licenciada María Guadalupe Zaragoza. Y desde luego esto es en cualquier etapa del procedimiento. Muchas gracias, Lupita. Ahora levantó la mano el licenciado Alejandro Lugo y después continúo con mis compañeros Verónica y Rigo Soto. Licenciado Alejandro Lugo. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, bueno, mire, precisamente la pregunta que le iba a plantear ya quedó de alguna manera contestada con lo que se trata, lo que es el metaperitaje. El obstáculo que siempre hemos tenido, bueno, estoy hablando acá en la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, el obstáculo que personalmente he vivido es precisamente en los asuntos de índole sexual, incluso de índole, cuando se realiza ya sea un peritaje ginecológico o en su defecto algún dictamen incluso psicológico. Sí. Entonces, sabemos que, bueno, recae en peritajes especiales. Sin embargo, cuando el Ministerio Público inicia una carpeta de investigación, lo primero que hace, y de manera urgente, porque lo entendemos, es agotar precisamente esos dictámenes. Pero todavía no sabemos, o sea, la defensa no tiene todavía intervención. Es decir, nos encontramos en desventaja cuando ya en el juicio nosotros queremos debatir o combatir ese peritaje. O incluso durante la etapa de la investigación complementaria, porque cuando queremos de alguna manera someter o practicar algún peritaje en cuanto a la víctima, pues obviamente, aún yéndonos a control, el juez siempre ha resuelto, por lo general, que no se puede revictimizar y que tenemos que conformarnos precisamente con el dictamen que ya dictaminó el perito oficial por parte de la Fiscalía. Entonces, realmente nos encontramos en desventaja, pero bueno, oportunamente ya ahorita escuché la persona que participó, que me antecedió, bueno, ¿para qué sirven los metaperitajes? De acuerdo a la explicación que usted nos dio. Sin embargo, considero yo que en estos asuntos, tanto de índole sexual como donde se practican dictámenes psicológicos, yo considero que
que debe haber alguna modificación al 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque al final de cuentas nos dejan en desventaja. Y si lo queremos de alguna manera plantear mediante un metaperitaje, pues considero que nos quedaríamos cortos precisamente por lo siguiente. No todos los asuntos se van a juicio. No todos los asuntos se van a juicio oral. Hay salidas alternas. Y en las salidas alternas, otro obstáculo que también he tenido es que cuando uno quiere solicitar una suspensión condicional del proceso, tenemos que plantear precisamente el rubro de la calendarización de la reparación del daño. Y por lo general siempre van evaluaciones psicológicas. La verdad siento que a veces son muy elevadas las terapias psicológicas que refiere el perito oficial. Y bueno, ¿en qué momento nosotros podemos disminuir esa cuantificación? O ya no incluso disminuir, sino hacerle ver al juez que no se requieren 100 terapias psicológicas, que probablemente a lo mejor pudieran ser 70 o pudieran ser 80, no sé. Eso de alguna manera disminuiría la reparación del daño. Entonces, cuando uno trata de debatir ese rubro de la reparación del daño, bueno, el juez, en vez de valorar lo que es un dictamen, lo que es el dictamen que ya emitió un perito, que nunca lo vamos a poder combatir nosotros porque sabemos que no somos especialistas, pues el juez, el perito de peritos, en vez de valorar ese dictamen psicológico, lo que hace es decir, bueno, al final de cuentas es víctima y la reparación del daño debe ser integral y por lo tanto subsiste la cantidad de terapias psicológicas o en su defecto, el dictamen, si es un dictamen pericial de evaluación, pues la reparación del daño total que señala el dictamen. Es ahí precisamente donde considero que el defensor o la defensa se encuentra en desventaja. Pues únicamente quería agradecer precisamente esta explicación que ya dio del metaperitaje y hacerles saber precisamente los obstáculos que he estado viviendo. Le agradezco mucho, maestra. Al contrario, muchísimas gracias y desde luego me gustaría comentarle más bien, participarle un poquito más de las prácticas que tenemos acá. Sí, la verdad, cuando empezaba el sistema me parecía a mí frustrante eso que me acaba de comentar. Yo quería someter a la víctima a una valoración psicológica y desde luego la revictimización y todo esto de acuerdo a la Ley General de Atención a Víctimas. Un segundito, ahorita atiendo al licenciado Jaime Gutiérrez Barrios. Me parecía frustración, pero ¿qué fue lo que encontramos varios de mis compañeros y yo como solución? Bueno, desde el momento mismo en que iniciamos la carpeta de investigación o tenemos acceso a la carpeta de investigación, en Guanajuato estamos divididos por etapas para mejor trabajar, pero desde luego cualquiera de nosotros podría intervenir desde la etapa inicial y lo que se puede hacer es ese famoso metaperitaje que le acabo de comentar. Nuestros psicólogos en Guanajuato, nuestros peritos psicólogos son muy acertados y lo que tenemos que hacer es pedirle al perito psicólogo de la Procuraduría que nos entregue copia de las baterías, de las pruebas que hacen, ya saben, de la casa, el árbol y la flor, de las pruebas que le aplicaron a la víctima, que entreguen copia clara, copia legible a nuestro perito, quien va a analizar este peritaje y va a proponer. Ahora, el costo de las consultas habitualmente no las sustentan adecuadamente los peritos de la Fiscalía, solamente ponen un estimado. Nuestra perito de León, no me dejarán mentir, por ejemplo, Verónica y todos los que son de acá de León, nuestro perito de León pertenece como una especie de colegio de psicólogos, una especie porque no es un colegio formalizado, pero es un grupo de psicólogos, y ella incluso por escrito nos entrega, a veces, dependiendo si se lo solicitamos, una constancia de un psicólogo que ofrece las terapias y de acuerdo a la valoración o el metaperitaje realizado, estima que con tantas terapias sería suficiente para atender la problemática planteada y además propone o ofrece sus servicios en un costo menor. O también podemos decirle a la Fiscalía, al Tribunal en su momento, los Centros del Desarrollo Integral de la Familia, los DIF,
también ofrecen en algunos casos estas terapias y no cuestan. Entonces no tenemos por qué necesariamente mermar la economía del probable autor del hecho, del imputable, o del imputado. No tenemos precisamente que mermar su economía para reparar un daño. Claro que, por ejemplo, en adolescentes sí se establece textualmente que la reparación del daño deberá provenir en lo posible del propio adolescente, pero pues no se puede. Y en adultos, pues bueno, se supone que esa es la obligación de un probable autor del hecho, que él mismo sea quien repare el daño. Pero la Ley General de Víctimas y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales no establece la prohibición, y nuestro Código Penal en Guanajuato no establece la prohibición de que esa reparación del daño sea a cargo de una institución pública. No sé, licenciado Lugo, si atendí su inquietud. Muy clara, maestra. Nada más la última pregunta. ¿Cuál es el fundamento ahora sí, del metaperitaje, maestra? No, en el Código Nacional de Procedimientos Penales no tenemos un fundamento legal, porque al final de la historia el metaperitaje es un peritaje, porque reúne los requisitos, como les decía, una estructura, un fundamento. Esto es más bien una interpretación que le hemos dado, una especie de digamos, su sustento doctrinario, una etiqueta que le queremos dar a este tipo de peritaje, porque pues es necesario llevarla a cabo y tenemos que diferenciarlo, pero esto es de forma doctrinaria. De hecho, sí, déjenme ver si ahorita encuentro uno de los sustentos de la misma Suprema Corte de Justicia. Si me permiten un segundito, se los voy a buscar. No es un fundamento legal como tal, porque se lleva a cabo, repito, como un peritaje. Pero un peritaje puro, por llamarlo de alguna manera, que no es su denominación, pero un peritaje puro, pues sí atiende a un objeto, tiene a la vista el objeto, etc. Por ejemplo, en este caso la víctima. Un metaperitaje realiza una valoración de acuerdo a un procedimiento seguido por otro perito. Es como valoro el perito, la opinión de otro perito. Pero, ahorita se los busco, nomás denme 2 segunditos. También los institutos de la mujer para Guanajuato, es cierto, el Instituto de la Mujer para Guanajuato ofrece esas terapias para la atención de las víctimas, e incluso ofrece terapias para que los imputados que tienen problemas de violencia de género acudan a sesiones terapéuticas. Licenciada Verónica, Claudia Verónica, te escucho. Ahorita sigo con el metaperitaje. Ajá. Sí, buenas tardes, doctora. Precisamente yo quería comentar acerca de los peritajes. Yo considero que es muy importante que desde un principio, desde la etapa complementaria, los compañeros que fungen en esa etapa, porque luego a veces no es lineal la defensa, sino que hay en cada etapa va algún defensor, que se aboquen a realizar ya sea un metaperitaje o un peritaje. A veces no es posible volver a realizar el peritaje en razón de la revictimización de las víctimas, pero pues por lo menos podemos ofrecer un metaperitaje. Porque ahí me ha tocado en la experiencia que llegamos nosotros a la etapa de juicio, tenemos los peritos de la fiscalía y nosotros nos quedamos desarmados porque sí conocemos, somos abogados, sin embargo no tenemos esa técnica en psicología, proctológico o cosas así. Y cuando no tenemos nosotros un metaperitaje, por lo menos allegarnos de profesionistas técnicos que nos estén asesorando a nosotros como abogados para poder llevar un buen contrainterrogatorio, porque si no, el perito, llámese en cualquier área, en cualquier materia, obviamente nos va a tronar porque nosotros no tenemos los conocimientos que ellos tienen en cada área, en cada materia, ¿sí? Eso es lo que yo quería comentar. Y sí es importante que lo hagamos igual desde la etapa complementaria para poder tener, en caso de que llegásemos a un juicio, ya tener nosotros bases con qué robustecer la defensa de nuestro representado. Además, podríamos decir que para un procedimiento abreviado, para una suspensión condicional,
también tenemos bases para hacer una buena negociación para nuestros representados. Sí, así es, licenciada Verónica. Es muy importante ser lo más proactivos posibles para la defensa de quienes confían su libertad en nuestras manos. Eso es muy importante. Es algo que todos los defensores públicos a nivel república seguramente tenemos conocido o entendido. Nos están confiando uno de los tesoros más importantes, la libertad. Licenciado Soto, ¿alguna aportación decía usted? Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, aquí compartirle dos experiencias. La primera es relativa a un robo calificado y la segunda relativa a un feminicidio. En las dos causas, evidentemente, estimo que hubiera sido viable llevar a cabo la elaboración de metaperitaje. En el caso del robo, pues bueno, hacer una peritación sobre, en el concreto era un autoqueratómetro. Esa misma cara yo puse, dije, ay, ¿qué es ese aparato? No sé, en mi vida lo había escuchado, pero para ubicarnos un poquito mejor, a los que usamos lentes, es un aparato con el que nos hacen la medición. Entonces son hasta cierto punto aparatos muy peculiares, muy particulares, que no en cualquier lugar, pues bueno, se consiguen, perdón. Particularmente este aparato era de origen alemán. Aquí lo que cabe resaltar que es que de la peritación que se realiza por parte del experto de la fiscalía, pues hace una determinación en cuanto a que era un aparato casi que único en el mundo, así nos lo dejaba ver, en el cual, pues bueno, como era un objeto que no tuvo la vista, lleva a cabo una valoración buscando el mismo en base a otro objeto más nuevo, del cual, pues bueno, no se contaba con características como tal, y sin embargo el perito hace una evaluación como si lo hubiera tenido a la vista. El punto aquí importante y medular fue que, si bien es cierto, nos asesoramos con los peritos que contamos en la defensa, y sí decían que era muy raro, ¿no? Que pocas veces se tenía una evaluación de este objeto, entonces que no era común llevar a cabo una evaluación, y máximo porque no son objetos comunes que podemos conseguir a lo mejor en la esquina, en cualquier lugar. Y derivado de ello, lo que se hizo precisamente, lo ideal a lo mejor hubiera sido un metaperitaje, ¿no? Para subir a nuestro perito y poder plantearlo. Sin embargo, yo creo que mi compañero que me precedió en etapa complementaria fue muy atingente en ese punto, porque lo único que hace es solicitar una asesoría, y de manera posterior yo hago una consultoría, y en base a la información, con el apoyo del perito, concurriendo como consultor técnico, pues evidentemente el tribunal nos concede razón, deja fuera precisamente la peritación del experto de la fiscalía, esto a través del puro contrainterrogatorio, porque le cuestionamos aspectos técnicos de los cuales ni siquiera conocía el perito, o sea, el funcionamiento, la composición del equipo, mantenimientos, cosas básicas. Y en ese sentido, de un robo fracción quinta, pues bueno, quedó como un robo indeterminado, lo cual estimo que debe de ser siempre prudente uno como defensor, porque muchas ocasiones estima uno que con un metaperitaje que yo ofrezca, ya en juicio, con eso a lo mejor puedo ganar el asunto. Y yo creo que más que nada debe ser un aspecto muy estratégico, porque luego muchas ocasiones, a partir de ello, vamos a desvelar nosotros con la fiscalía el punto específico sobre el cual vamos a trabajar. ¿Y ello qué implica? Implica que el perito de la fiscalía se dé cuenta que a lo mejor aspectos que no conoce, pues bueno, van a ser controvertidos por parte de la defensa, y nosotros mismos estaríamos rehabilitándolo, dándole los temas de manera previa. De lo cual, bueno, considero que aquí siempre va a ser importantísimo valorar ese aspecto. Si vamos a ofrecer como tal el metaperitaje, o únicamente lo vamos a dejar a materia de debate con el auxilio del consultor técnico. Entonces, si me permites, un segundito antes de que avances con el otro ejemplo, es también para abonarle a los compañeros que nos están preguntando sobre el metaperitaje. Recordando que la información de una prueba pericial, desde luego, es una información científica que no está al alcance de cualquier persona, sino de personas con conocimientos específicos. Evidentemente, aun cuando el juez sea perito de peritos, no lo conoce todo, entonces de ahí la importancia
de participarle esta información, de traducírsela de alguna manera a través de un informe pericial. Y acabas de recordar lo que dijimos hace un rato. No todo la defensa no tiene obligatoriamente que estar solicitando peritaje de todo. Y los metaperitajes, desde luego, van a ser también de acuerdo a su teoría del caso. Pero algo que dijiste ahorita también igual, el consultor es una figura que debemos conocer todos y es una persona que puede acompañarnos en una audiencia con conocimientos también técnicos que nos pueda asesorar cómo preguntar, de qué forma interrogar correctamente a aquel perito que está siendo sujeto precisamente del contrainterrogatorio en nuestro caso. El consultor también debe de ser primero identificado como consultor en audiencia y el consultor también nos puede iluminar, por decirlo de alguna manera, para poder guiar ese contrainterrogatorio de forma adecuada que otra vez se apegue a nuestra teoría del caso. También hay que recordar, y creo que no lo había comentado, que cuando la persona imputada carezca de recursos, también puede solicitar que los gastos de producción de una prueba pericial sean a cargo de instituciones públicas, siempre y cuando esas instituciones públicas no se opongan. Entonces, también igual podría ser que si la persona, si nosotros como defensorías no tenemos acceso a algún peritaje, nuestros peritos no tengan esos conocimientos técnicos, podemos solicitar al tribunal se designe a una institución pública para esta prueba pericial y también igual, ¿por qué no solicitarle que nos asigne un consultor técnico? Tal vez no un perito, pero sí un consultor técnico que nos pudiera auxiliar también en el desarrollo pues, de la audiencia de juicio. Ahora sí, licenciado Soto, tenías otro ejemplo sobre feminicidio, decías. Sí, gracias, licenciada. Sí, precisamente también en un feminicidio, un asunto, pues la verdad, bastante complejo, sobre el cual básicamente un punto muy medular, el cual valió precisamente para efecto de que fuera absuelto el inculpado, pues bueno, fue el informe de necropsia, donde pues bueno, básicamente sabemos que en ocasiones este tipo de pruebas también van a ser a veces consideradas irreproducibles, sobre todo partiendo del estado en el cual se encuentre el cuerpo. En este sentido, en este asunto en particular, también fue muy importante la participación del perito médico, puesto que se pudo lograr evidenciar, incluso a partir del análisis que se hace en cuanto al hallazgo y en cuanto al último momento en que fue vista la víctima en compañía del acusado, en el cual lo que nos valió dentro de la audiencia de juicio, pues bueno, fue precisamente con ayuda nuevamente del consultor técnico del médico, del doctor Marmolejo, donde concurre con el suscrito y evidentemente a través de planteamientos se deja patente, se deja ver que existía un desfase aproximadamente de entre 3 y 5 horas en el fallecimiento, del cual, pese a que la fiscalía llevaba su perito, su consultor técnico también, aparte del médico que estaba en palestra, evidentemente muy hábil el médico de la defensa, plantea ciertos temas en específico de manera tal que quedara como que un poco oculta la información. Porque aquí el punto central era la instauración en el abdomen de lo que ya es el inicio de la putrefacción, y eso sirvió de base partiendo del medio hacia adelante y luego hacia atrás. O sea, no se llevó un orden, con la finalidad de desviar incluso un poco la información hacia un tema en el cual consideraba la fiscalía que era el de interés, cuando en realidad eran las horas de desfase, de las cuales al final del día no tuvo justificación por parte de la fiscalía ese lapso de 3 a 5 horas para poder realmente atribuir que haya sido nuestro representado quien supuestamente la priva de la vida a las 7 de la mañana, cuando de acuerdo a la información que fue vertida por el perito, pues bueno, nos hablaba de las 12 del día aproximadamente,
Entonces, ese aspecto que fue resaltado por el médico, si bien es cierto, en asesoría no lo hace ver, pero tampoco se ofertó ese metaperitaje, y esto precisamente derivado de esa asesoría o consultoría previa precisamente con el perito, en el cual creo que fue un punto muy bueno, porque nosotros también de haber ofertado ese metaperitaje hubieran sido abiertos los ojos de la fiscalía, y seguramente durante la secuela de juicio probablemente se hubiera tratado de llevar a cabo la justificación de esas horas para que fuera, que se condijera precisamente con los testimonios que se tenía de las personas que la vieron en el último momento. Entonces, yo creo que aquí es importante siempre también valorar la posibilidad, si es bueno o no es bueno, precisamente para esa teoría del caso, llevar a cabo ese metaperitaje, así como en determinado momento también valorar precisamente ese asesoramiento previo y esa consultoría ya durante la secuela de juicio. Ese sería mi aporte. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Soto. Sí, definitivamente no es obligatorio, y una vez más reiteramos, ¿no? Que no es necesario llevar a cabo siempre periciales o metaperitajes. No es obligatorio. Sin embargo, otra vez hablando sobre el tema del descubrimiento probatorio, pues nosotros podríamos llevar a cabo los los actos de investigación que estimemos pertinentes. Mire, hablamos otra vez de la teoría del caso. Cuando tenemos identificada el cuadro jurídico, en este caso, bueno, cuadro fáctico y después el jurídico, podemos ya poder identificar cuál sería nuestro cuadro probatorio, es decir, cuáles serían nuestros elementos, marco probatorio, qué queremos probar. Ahorita, en particular, hablemos de un asunto mío en el que, digamos, que me estrené en todo, cuando empezó el sistema, porque en ese mismo, pues fue de las primeras audiencias iniciales en ese sistema, adolescentes. En ese mismo se llevó a cabo la exhumación de un cadáver, una prueba química de ADN, se llevó a cabo una prueba anticipada. Cuando esto empezaba, ahí ocurrió de todo. ¿Por qué hago referencia a este? Aquí uno de nuestros compañeros, el maestro Héctor Duarte, que por allá anda, fue mi compañero sensei de ese tema, de esa causa, porque si alguien tiene un micrófono encendido. ¡Ay, don Efren! Bueno, en esta causa que les voy a platicar, un poco relacionada a lo que el licenciado Soto nos dijo, se inició por hubo dos carpetas de investigación iniciadas. Dos. Una por el hallazgo de un cadáver y otra por la desaparición de una persona, de una mujer. Ambas carpetas, de repente, a la fiscal sin más ni más se le ocurrió unirlas. No nos dijo por qué las unió, simplemente las unió y dijo, este cadáver que encontramos es esta muchacha que no hallábamos. Y así solicitó la audiencia inicial, porque además hubo una detención de los muchachos, una orden de aprehensión girada, una cumplimentación, y de repente me doy cuenta que las unió. Mi primer duda o mi primer susto es, ¿cómo saben que esta mujer perdida es este cadáver? Allá a la fiscalía le faltó aquella prueba de ADN de este cadáver para identificarla con la persona que estaba desaparecida acá. Pero ya estaba enterrada la muchacha, porque era una muchacha. Entonces, durante la investigación complementaria hubo exhumación de cadáver y hubo la necesidad de llevar a cabo una prueba, un peritaje irreproducible. Al igual, se nos designa para que nombremos perito en materia de genética, para que estemos presentes en la exhumación del cadáver, para todo esto. No les voy a hacer la historia larga porque esa causa estaba plagada de cuestiones muy complicadas. Aquí la importancia de la materia de la prueba genética. Si la fiscal no se hubiera dado cuenta, porque fue quien se dio cuenta, nosotros hubiéramos ido calladitos hasta la audiencia de juicio. Y entonces tendrían que habernos absuelto a los dos jóvenes detenidos, porque a ellos se les tenía como
Ayuda, gracias. Porque a ellos se les estaba formulando imputaciones, o más bien se les vinculó proceso por homicidio calificado. En ese tiempo, en la ley nacional, el feminicidio no era un delito grave y, por tanto, si se les hubiera imputado el feminicidio, habrían obtenido su libertad o tendrían la posibilidad de obtener la libertad durante el proceso. Se les imputó el homicidio calificado, pero en tal caso, si la fiscal no se hubiera dado cuenta durante la investigación complementaria que no había vinculado a la desaparición de la muchacha con el cadáver, habríamos tenido en definitiva una sentencia absolutoria. De ahí ahí la defensa hubiera sido una defensa pasiva totalmente, pero no por otra cosa, sino porque nuestro consultor técnico, que también fue un médico, nos dijo, no hay manera de que sin una prueba científica se tenga por cierto que esa persona desaparecida es el cadáver. Bueno, con esto que quiero decir es que, como dijo el licenciado Rigoberto, no es siempre obligatoria la prueba pericial, pero sí resulta ser muy importante en la mayoría de los casos. Veo otra mano levantada de un licenciado S. Gómez Ar. Lo escuchamos. Creo que se le levanta. Ahí está. ¿Qué tal? Gracias, Marta. Soy Salvador. ¿Cómo estás? No te identifiqué. Ok, sí, no te preocupes. Buenas tardes a todos. Pues bueno, miren, el tiempo ya lo tenemos casi encima. El tema es realmente vasto y amplio. Solamente me gustaría, pues, puntualizar algunas cuestiones, sobre todo, pues, por el tema de que tenemos el gusto tremendo de que los compañeros de Jalisco y de San Luis Potosí, pues, están aquí participando con nosotros de esta actividad. Y sí me parece muy importante, Marta, que hagamos la puntualización sobre las intervenciones, aportaciones muy valiosas de los compañeros que tuvieron, que nos dieron la oportunidad de escucharlos, cosa que me gustaría que en lo subsecuente tuviéramos todavía mayor intervención y mayor aporte, porque es lo que nos enriquece. Lo platicábamos con el maestro Gallardo de San Luis Potosí, la maestra Lili de Jalisco, que finalmente el interés y lo que buscamos con estos ejercicios es compartir la experiencia. Escuché en las intervenciones y quiero puntualizar, el tema de la prueba pericial indiscutiblemente es un tema sumamente especial y sumamente valioso. La prueba, el ofrecimiento de prueba, como todos lo sabemos, pues realmente responde a una cuestión estratégica. No es una cuestión sistemática como en algún momento todos quienes tuvimos la oportunidad de vivir el sistema tradicional, había una oferta probatoria sistemática de prueba contra prueba, que al final de un proceso se desahogaba el 20% de la prueba ofertada al inicio del mismo. Este sistema no nos da esa posibilidad y no debemos nosotros tergiversarlo y desvirtuarlo para llevarlo a eso. La prueba pericial efectivamente nos implica la posibilidad de esto, de la demostración a través de la aplicación de un conocimiento científico. Y en este tema quiero abordar algunos comentarios que vi en el chat. Leía que alguien comentaba de que hacían alguna prueba donde una prueba pericial, que quien la realizó no tenía la especialidad médica que para el caso de la que se demanda. Y hay un punto muy importante, debemos de tener en cuenta que estamos de una manera quizá por la inercia del procedimiento cayendo en aquellos vicios del sistema tradicional en donde estamos dando por sentado que la prueba pericial per se tiene un valor ya adquirido, porque es un perito que acredita sus credenciales y entonces lo que dijo él ya es incuestionable. ¿A qué me refiero? A que al menos acá en Guanajuato, no sé cuál sea el caso de San Luis y de Jalisco, cayendo en el grave error de dando por cierto que porque acreditamos a nuestro perito o la contraria acredita a su perito con altas credenciales, luego entonces su conclusión, aporte, su opinión es incuestionable. Y estamos dejando de lado que en este sistema lo que debemos nosotros de buscar y pugnar no es la calidad de perito con credenciales. La fase de acreditación, y me voy ya a la etapa de juicio para el órgano de prueba, en este caso el perito, es importante, pero no lo es el todo. Compañeros, el quid es la cientificidad de la prueba pericial. Eso es lo que debemos de trabajar y queremos compartir con Jalisco y con San Luis en la primera oportunidad que haya. Todo el trabajo de capacitación que vamos a empezar nosotros a impulsar
precisamente sobre la cientificidad de la prueba pericial. Y es lo que varios de ustedes han estado compartiendo. El perito psicólogo de la Procuraduría nos refiere que con un determinado número de sesiones la persona va a sanar. Vamos a ver si se colma la cientificidad de esa prueba. Y de primero les voy a preguntar de manera retórica, la pericial psicológica, ¿es una prueba pericial? ¿Implica el conocimiento de una ciencia? ¿La psicología es una ciencia? La ciencia tiene como características la posibilidad de verificación y comprobación, ¿cierto? Yo les pregunto, ¿podemos comprobar y verificar esto? ¿O la psicología es una opinión derivada del análisis subjetivo del sujeto? Entonces, son cuestiones que deben de representar debilidad, porque ciertamente las procuradurías o fiscalías de manera sistemática están presentando peritajes psicológicos que por supuesto, exactamente, tampoco el derecho, maestro, tampoco el derecho, coincidimos exactamente, el derecho tampoco es una ciencia. No son ciencias exactas, eso es para ser más puntuales en la precisión. Pero entonces vuelvo al tema, lo que buscamos es combatir la cientificidad. Yo les invito a todos ustedes, compañeros de Guanajuato, compañeros de las otras entidades, que empecemos a voltear a leer, a investigar y a investigar sobre el tema de la cientificidad de la prueba pericial, porque para nosotros va a ser una herramienta tremenda con la que vamos a poder derribar esa actividad pericial que las fiscalías están de manera discriminada utilizando para lograr el cometido. Y estamos bien obligados a ir guiando a los tribunales a la valoración de la prueba desde esta óptica de la cientificidad y no que baste con la acreditación que tenga el órgano de prueba. También escuchaba que hablaban de la necropsia. Un compañero hizo mención que la necropsia que se torna una prueba irreproducible. No, compañeros, la necropsia no es una prueba irreproducible en ningún supuesto. Y les voy a decir, todos sabemos que a Tutankamón, aquel faraón, se le practicó una necropsia siglos después de su muerte. ¿Por qué estoy diciendo? La necropsia, como acá en Guanajuato, no sé, en San Luis y en Jalisco, la fiscalía le quiere dar un tratamiento como de prueba irreproducible. Y nos notifican las prácticas de necropsias pretendiendo que estemos presentes si es nuestro gusto. Y no es una prueba irreproducible. Recordemos que la prueba irreproducible es aquella que al momento de practicar y aplicar el conocimiento específico, se agota y se consume el objeto, el sujeto, la cosa a analizar. Y no es el caso. Y hay quien dice, sí, porque si le encuentran al cadáver muestras de contenidos de sustancias tóxicas en el hígado, en el estómago, entonces esas se van a consumir. La necropsia no es la irreproducible. Quizá el análisis de esas sustancias, de la orina, de la sangre extraída, de aquellos líquidos que sean extraídos del organismo, obviamente en su análisis podrá ser irreproducible. La prueba pericial y la prueba médica, recordemos que existe un protocolo en el cual se exige que tiene que constituirse un órgano interdisciplinario precisamente previendo la irreproductibilidad por cuestiones de no revictimización. No vamos a revictimizar, eso lo tenemos muy claro, que a final de cuentas no nos debe excluir porque vamos a un ejercicio de ponderación sobre un derecho y el otro, el derecho a la no revictimización y el derecho a la verdad y el derecho a la defensa. Entonces, todo es un análisis y ese análisis nosotros podemos comenzar a perfilarlo precisamente con el combate de cuando las fiscalías no constituyen aquel órgano interdisciplinario para la aplicación de un peritaje psicológico o un peritaje ginecoproctológico que por su naturaleza tiene altos matices de irreproductibilidad, o aquí sí se puede emular a lo irreproductible, no porque se consuma la prueba, sino porque hace las veces de esto la revictimización posible. En ese orden de ideas, luego entonces, pues son conceptos muy interesantes que debemos nosotros tener muy presentes, ¿no? Muy claros. La cientificidad de la prueba, recordemos, es un punto sumamente importante. La prueba irreproducible en materia pericial. ¿Cuándo es una prueba irreproducible? ¿Lo es o no lo es? Y finalmente, ya nada más, porque ya nos estamos excediendo, retomar la diferencia entre la prueba
el metaperitaje y la refutación o confrontación de la prueba pericial que hace. No vamos a combatir la prueba pericial de nuestra contraria a través de metaperitaje. El metaperitaje, perdón, es ese instrumento que nos va a permitir demostrar nuestra teoría, nuestro cuadro fáctico, nuestra afirmación. Para combatir la deficiencia de la prueba pericial de la contraria, vamos a hacer uso de la confrontación, de la refutación que este sistema nos permite. Y ciertamente se materializa de forma muy plena en la audiencia de debate, pero no es el único momento, porque podemos combatirla desde etapas preliminares. ¿A través de qué? A través de la argumentación, a través de la refutación mediante un argumento con el cual nosotros podemos ir perfilando y podemos lograr que incluso en una audiencia intermedia se suya una prueba por las debilidades que ésta tenga. Y es aquí donde viene a jugar un papel muy importante el consultor técnico, que yo les repito, y no sé, dimensionando más aún lo que la compañera Verónica nos participó, o sea, pues en todos casos necesitamos tener el auxilio de un experto, de un perito con el rol de consultor técnico. Y ese consultor nos va a permitir hacer una selección de cuándo debo o no debo yo ofertar una prueba pericial, o cuándo me debo centrar en confrontar, en refutar, atacar las debilidades, las inconsistencias que ésta tengan. Entonces, la prueba, el metaperitaje tiene esas calidades. ¿Cuál es el fundamento del metaperitaje? Preguntaban, pues el mismo fundamento de la prueba pericial. Recordemos que tenemos un sistema que transita bajo uno de los principios, bajo muchos principios, uno de ellos de libertad probatoria, y que la norma del Código Nacional igualmente nos establece que cuando se trate de un medio de prueba que no se encuentra expresamente regulado, se aplicarán las reglas de aquel que mayor semejanza tenga con este. En el caso del metaperitaje, sí está regulado. ¿Está regulado cómo? Está regulado precisamente como peritaje. Es una pericial, bajo un objeto de estudio específico, pero es una pericial. Alguien preguntaba, ¿cuál es el fundamento? El mismo fundamento, compañero, que tienes para la pericial, es el que tienes para la pericial en materia de evaluación, en materia ginecológica, en todas las materias, también para un metaperitaje. ¿Qué es lo que varía? El objeto de estudio. Que aquí va a estudiar precisamente ese informe. Como un peritaje contable, va a estudiar informes contables. Entonces, aquí esa es la única característica. Con esas aportaciones, con esos comentarios, yo quiero agradecerle a la doctora Marta Elisa Loreto. Marta, muchísimas gracias por compartir. Sabemos, lo dijo la maestra Lili de Jalisco al inicio de todos los preparativos de estas actividades, que 2 horas son nada para compartir un universo de experiencias y un universo de conocimiento. Sin embargo, el esfuerzo es el que reconocemos ampliamente el esfuerzo que cada uno de los ponentes que nos han venido acompañando, en este caso el tuyo, Marta, muchísimas gracias, de verdad, en nombre de la maestra Pilar, un agradecimiento tremendo, Marta, por tu participación, y nos gustaría tener más tiempo contigo, muy tiempo contigo. No hay registro de salida, basta con el registro de asistencia, qué bueno que lo mencionan. Recordarles, vamos a dejar un momento más la liga de registro de asistencia abierta. Por favor, no olviden hacer su registro y llenar el formulario en el mismo para que podamos ir contabilizando su asistencia y puedan sumar las 3 participaciones de este seminario y alcanzar la constancia de reconocimiento. Marta, muchísimas gracias. Tienes la voz para cerrar. Gracias, Marta. ¿Qué más puedo agregar, Chava? Creo que terminaste con el tema. Les agradezco muchísimo a todos, desde luego, como le digo siempre a todos mis alumnos, nadie tiene la verdad absoluta, todo es interpretación y todo es razonamiento. Yo los invito a todos los que son de Guanajuato a seguir siendo como somos, y desde luego a San Luis Potosí, Jalisco, los invitamos cuando ustedes gusten a platicar sobre los temas que consideren. Estamos siempre abiertos para compartir nuestras buenas prácticas, también así nuestros errores. Entonces les agradezco muchísimo.
Muchas gracias, maestra Loreto. Me da gusto saber que en la Defensoría Pública de Guanajuato contamos con gente capacitada como usted y como otros licenciados, y fue un honor y un gusto haberla escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Martita. Felicidades. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.